Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Este video va a estar hecho en español para que puedan entender un poco mejor los hispanohablantes, los latinos que se encuentran no solamente en Italia, sino en otras partes del mundo y quieren aprender el idioma. Es el primer video que voy a hacer que está hecho en español. Bien, ¿qué tenemos aquí? Ho dovuto, ho potuto, ho saputo, ho voluto. Primero, entendamos esto. Ya sea, en este caso, ho dovuto, indica un pasado. ¿Cuál es su presente de ho dovuto? Debo. ¿Cuál es su futuro? Dovrò. Abajo está el acercamiento, la aproximación, no la traducción exacta, pero sí el acercamiento a lo que podría significar. Es así como tenemos que entenderlo. No fijémonos en la traducción exacta, en la interpretación correcta. No, es algo aproximativo. Basta que lo entiendas, basta que lo entiendas, basta que tengas el entendimiento, porque al fin de cuentas, cuando te vas a expresar en italiano, te tienen que entender los italianos, no te tienen que entender los que hablan español, ¿entiendes? Entonces, ahí tienes que pensar. Antes de continuar, me gustaría que te suscribieras al canal, activaras la campanita, dieras un like, compartas este video en tus redes sociales. Muy bien, sigamos. Ho dovuto. Cuando digas ho dovuto, en tu mente tiene que estar he tenido que o tuve que. Cuando tengas en tu cabeza estas dos conjugaciones, he tenido que, tuve que, rápidamente tienes que referirte a ho dovuto. Es así como te aconsejo que lo hagas. Ahora, para que aprendas las conjugaciones, te doy dos maneras. Una, la normal, que es la que estás viendo aquí, viene del verbo dovere, tener que. Tal cual, ¿no? Io ho dovuto, etcétera, etcétera. La otra es a través de preguntas, es decir, tú hai dovuto es la pregunta. La respuesta, io ho dovuto. La pregunta, lei ha dovuto. Lei con la L mayúscula significa usted. La respuesta, io ho dovuto. La pregunta, voi avete dovuto. La risposta, noi abbiamo dovuto. La pregunta, loro hanno dovuto. La risposta, loro hanno dovuto. Loro significa ellos, ellas. Bien, y tienes luego así. Si quieres, lo aprendes así. Io ho dovuto, tu hai dovuto, lui, lei ha dovuto, noi abbiamo dovuto, voi avete dovuto, loro hanno dovuto. Este mismo entendimiento tienes que aplicarlo a las demás conjugaciones, y no solamente a las conjugaciones en este caso, es tiempo pasado, sino también a las conjugaciones del presente, a las conjugaciones del imperfecto, a las conjugaciones del conjuntivo, etcétera. Tú decides, ¿lo haces así o lo haces así? Desde mi punto de vista, ambas son gramática, ¿no? La gramática es una naturaleza del idioma. Luego ya tú ves cómo lo asimilas, cómo lo aprendes, pero es una existencia en sí misma. Si quieres hablar, vas a tener que recurrir a la gramática. Hay varias formas de llegar a ella, eso es verdad, pero no podemos ignorarlo, porque si no sería negar una existencia, ¿me entiendes? Entonces, sigamos. Te doy un ejemplo. Chi hai dovuto incontrare? La pregunta. La respuesta, ho dovuto parlare con Martina dopo essere uscito di casa. Tuve que hablar con Martina después de salir de casa. Otra de las cosas que he enseñado en los videos anteriores es que no tenemos que parafrasear la pregunta, es decir, así como aquí. Si me preguntan, ¿tú hai dovuto? Yo tengo que responder rápido, ho dovuto. En este caso sí, pero si a mí me preguntan, chi hai dovuto incontrare? No te voy a decir exactamente ho dovuto incontrare, repetir en este caso, el verbo incontrare, ¿no? Te puedo reemplazar el verbo incontrare y mencionarte otra cosa. ¿Para qué? Para que mejores tu capacidad de, una, entendimiento, otra, imaginación, creatividad, reflexión y un aspecto crítico, esos 5 puntos. Eso te va a permitir que tú puedas, más adelante, si lo haces a diario, obviamente, o interdiario, vas a poder desarrollar ese aspecto que necesitas para asimilar esta información del idioma. Entonces, yo te aconsejo eso. Te lo, te lo presento un poco mejor, esta frase.
Ho dovuto parlare con Martina dopo essere uscito di casa. Ho dovuto, el pasado próximo. Auxiliar, avere. Parlare, infinito presente. ¿Qué tienes que deducir aquí? Que después de ho dovuto vas a tener que colocar un verbo al infinito presente. ¿Qué es un verbo al infinito presente? Esos verbos que te han enseñado, que terminan en are, ere, ire y los demás, ¿no? Los colocas después de ho dovuto. Essere uscito es un infinito passato. En este caso, el auxiliar es essere. Ahora, si te das cuenta, en la aproximación, ojo, en la aproximación que hemos hecho, hemos colocado en español, dopo essere uscito, hemos colocado en español después de salir. Pero yo veo acá dos palabras en italiano y acá solamente veo después de salir. Claro, como te he dicho antes, ¿no? No intentemos traducir, interpretar, no. Busquemos un aspecto aproximativo, porque como te he repetido antes, tú vas a hablar con un italiano, no vas a hablar con una persona que habla español. Por lo tanto, tienes que ir entendiéndolo, al mismo tiempo practicándolo y desarrollando de la mejor manera posible en sentido de velocidad y ahorrando tiempos. Porque si bien es cierto, el idioma no te va a ocupar todo el tiempo ¿no? De todas las cosas que tienes que hacer. Entonces, una forma bien construida y a la vez rápida, ¿no? Acortando espacios. Ho potuto, he podido, pude. Aquí está. Io ho potuto, tu hai potuto, lui, lei ha potuto, noi abbiamo potuto, voi avete potuto, loro hanno potuto. Potere es el verbo poder. Che cosa hai potuto fare? Ho potuto vedere come sono andate le cose. Pude ver cómo sucedieron las cosas. Te lo presento aquí. Ho potuto, passato prossimo, ausiliar avere, vedere, infinito presente, sono andate, passato prossimo, auxiliar essere. Ahora, un punto fundamental aquí es, si tú puedes ver en la parte superior derecha, el momento in cui parlo. Eso quiere decir que es el momento, el periodo de tiempo en el cual tú estás hablando. Y ojo con esto, que tú puedes haber estado hablando, no sé, un 15 de octubre a las 4 de la tarde y cuando dices ho potuto es que sucedió antes de ese momento que tú estás hablando, sucedió antes. Puede haber sucedido ese mismo día, antes de esa hora que te he mencionado, o pudo haber sucedido ayer, antes de ayer, la semana pasada, el mes pasado, etcétera. Lo que te quiero decir es que puedes usarlo también en el mismo día. No solamente te limites a seguir esos ejemplos que te ponen ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. No, porque pudo haber sucedido ese mismo día, antes de la hora que estás hablando. Por eso es muy importante fijar este punto específico en el tiempo y el momento en cui parlo, el momento en el que tú estás hablando. Antes de ese momento, expresas lo que está escrito aquí. Ho potuto vedere come sono andate le cose. Listo. Ho voluto, he querido, quise. Volere es el verbo. Io ho voluto, tu hai voluto, lui, lei ha voluto, noi abbiamo voluto, voi avete voluto, loro hanno voluto. Che cosa hai voluto sapere? Ho voluto capire come sei riuscito a cavartela da solo. Quería entender cómo te las arreglaste para salir adelante por tu cuenta. De nuevo, ho voluto, passato prossimo, capire, infinito presente. Sei riuscito, passato prossimo, auxiliar essere. ¿Qué hubiera sucedido si en lugar de sei riuscito hubiera estado la palabra sei riuscita? Sei riuscito hace referencia a una persona que se considera hombre y sei riuscita hace referencia a una persona que se considera mujer. La diferencia está en la O y en la A. Si la persona se considera hombre, O. Si la persona se considera mujer, A. Punto. Eso sucede con el auxiliar essere, ¿no? En este caso, sei riuscito o sei riuscita. Veamos ahora ho saputo. He sabido, supe. Ambas, como ya lo expliqué antes, van bien. El verbo es sapere, saber. Io ho saputo,
tu hai saputo, lui, lei ha saputo, noi abbiamo saputo, voi avete saputo, loro hanno saputo. La pregunta, che cosa hai sentito? Ho saputo cosa hai fatto quando eri da solo. Lo que pueden ver arriba dice pasado próximo. Ya en las diapositivas anteriores estaba colocado. Entonces, cuando decimos ho saputo, estamos hablando del pasado próximo. Supe lo que hiciste cuando estabas solo. O si hubiera dicho ho saputo cosa hai fatto quando eri da sola, supe lo que hiciste cuando estabas sola. Acá lo explayo un poco más. Ho saputo passato prossimo, hai fatto, passato prossimo, eri indicativo imperfecto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú expresas algo, no solamente estás obligado a responder de la misma forma, sino que tienes que darle creatividad, tienes que darle un aspecto crítico, reflexivo, tienes que imaginar una situación en la cual te puedas encontrar y dar una respuesta usando una gran variedad, en este caso, de tiempos. Yo, por ejemplo, acá está passato próximo, indicativo imperfecto. En el ejemplo anterior, passato próximo, infinito presente, passato próximo. En el ejemplo anterior, pasado próximo, infinito presente y también pasado próximo. Y en el primer ejemplo, pasado próximo, infinito presente y después infinito pasado. Con lo que te estoy diciendo que tienes una gran variedad de tiempos que puedes escoger para poder responder. Ahora, que quede claro, después de que tú digas ho dovuto, agregas un infinito presente. Ho dovuto parlare, ho dovuto studiare, ho dovuto lavorare, ho dovuto tradurre, ho dovuto scegliere, ho dovuto pensare, ho dovuto decidere, ho dovuto fare. Y para terminar, no tienes que olvidar que ho dovuto, una aproximación a ho dovuto es he tenido que, una de las aproximaciones. Ya te he enseñado la otra. Y que lo tomes así. Tú vas a hablar con personas que hablan italiano o con italianos. Por lo tanto, no tienes por qué meterte en una situación en la que lo digo correctamente o no lo digo correctamente, estará mal pronunciado, estará bien pronunciado, así no me lo enseñaron, así lo escuché. Tienes que saber que estás haciendo y estás hablando algo que está bien construido y que te van a entender. No estés pensando en que si es correcto o si es incorrecto, si lo estás hablando bien o lo estás hablando mal. No. ¿Está bien construido? ¿Sí o no? Sí. Tengo esta aproximación que me ayuda al entendimiento en mi lengua original, que en este caso es el español. Estoy hablando tanto para los que se encuentran, las personas que, no sé, españoles, o latinos, americanos, etcétera, que se encuentran en Italia o en otras partes del mundo que se están comunicando en italiano. Entonces, a ellos me dirijo, ¿no? Punto, ya está. Vas a seguir aplicando ese mismo criterio para las demás, las demás cosas que tengas, que necesites entender, ¿no? Lo importante son esas dos cosas. Entendimiento, por una parte, y la otra parte es imaginación. Tienes que entender lo que estás hablando y entenderlo. Ah, tengo este aspecto para mi lengua materna, perfecto. La otra parte es imaginación. No estás obligado a responderlo ni a parafrasearlo de la misma forma que está en la pregunta, sino que comienzas a tener otras alternativas demostrando que puedes hacer tuyo el idioma y puedes dominarlo de una forma estructurada. Gracias, si les gustó este video, denles like, por favor, suscríbanse al canal, compartan en sus redes sociales, activen la campanita. Me voy. Gracias.